Hola, bienvenidas a Mujeres que Inspiran, una sección de Emma, la newsletter hecha por y para mujeres. El día de hoy tengo una invitada muy especial y una colega muy querida. Su nombre es Diamanda Carrasco, ella es terapeuta infantil y feminista y pues me gustaría más que nada poder dar este espacio para que ustedes conozcan este trabajo que ella hace, que realmente yo considero que es inspirador porque muchas veces no tenemos una idea de qué significa ser terapeuta infantil o incluso si han llegado a escuchar de no, es que la maestra mandó a mi hijo con la terapeuta o con la psicóloga, realmente no tenemos una idea de qué pasa, o sea, hacia dónde va ese proceso, qué es lo que va a suceder. Y pues, qué mejor que aprovechar que tenemos a una experta para que nos ayude con el tema. Mujeres que inspiran. Hola, Día. Bueno, mira, Hola. quisiera empezar preguntándote cómo estás, cómo te sientes de estar aquí. Bien, un poquito nerviosa, hay Ok. mucha luz, pero bien, yo creo que es muy natural charlar contigo y así lo voy a pensar. Ah, ok, súper. No, sí, tú tranquila, creo que como decíamos al inicio, ¿no? Me interesa muchísimo que haya este espacio para poder conocer las diferentes áreas en que como psicólogas podemos estar moviéndonos y que la gente conozca un poquito más, ¿no? Porque luego hay muchos supuestos, muchas dudas, ¿no? Yo particularmente como que siento ese amor-odio con TikTok, de que nos da mucha información, pero no nos da como ese chance de corroborarla, ¿no? Entonces, pues quisiera que nos contaras cómo fue tu formación, cómo llegaste a esta parte de trabajar con los niños. Pues yo creo que siempre me ha gustado mucho, o sea, no sé, como que tengo algo con los niños, me parecen como súper divertidos y siento que no me cuesta tanto trabajo relacionarme como con ellos, siempre ha sido como que muy natural y es chistoso porque, o sea, como que cuando entré a la carrera, la licenciatura en psicología, como que no pensé que me fuera a estar dedicando como solo a esto, pero hubieron como que cositas en mi formación que como que siento que me fueron empujando un poco al camino. O sea, yo creo que el primer trabajo que tuve con niños, pues tal vez sí fue como monitora en los cursos de verano en Sport City. Ok. Sí, donde nos conocimos. Sí. Sí. Ahí, y después trabajé en unos campamentos que también era como siendo monitora. Sí, como dices, pareciera que se fue moviendo todo tu caminito a aunque no lo planearas, estar con niños, ¿no? Y como bien dices, creo que teniendo esta referencia del momento en el que nos conocemos en este trabajo de Sport City, ¿no? Me parece que ahí es importante empezar a hacer, digamos, estas aclaraciones de qué hacíamos o qué pasaba siendo monitora y qué ha sido diferente ahora en tu forma de intervenir como terapeuta. Pues es que siento que siendo monitoras, como hace rato fuera de cámaras lo decíamos un poco, pues nos tocaba estar como sí a cargo de un grupo, pero que realmente no entraba como entre nosotros como esta parte como de intervenir o de ver alguna problemática que estaba como pasando con los niños, ¿no? Aunque es muy curioso porque siento que los niños así son súper honestos y no sé si a ti te llegó a pasar, pero de que les dices, hola, ¿cómo estás? Y mi papá se peleó con mi mamá, ¿no? O sea, y luego se comen una papita, así como son súper naturales, ¿no? Ellos te cuentan esas cosas, pero como que no había tanto estos espacios como para hacer algo. Siento que más que nada como a lo mejor en ese tipo de trabajos lo que se busca, pues pensarías es como un perfil de psicóloga o de pedagoga porque como que se asume que tienes esta facilidad o se asume que en la carrera estás viendo como cosas así, aunque no necesariamente pasa, ¿no? Bueno, creo que en su mayoría llegamos a ver a más pedagogas y creo que es eso, o sea, es como buscar este perfil porque sabemos que las pedagogas ya han estado en contacto con niños antes, ¿no? O están aprendiendo ciertas cosas, pero sí tal vez no era como el espacio para aplicar muchas cosas que estábamos aprendiendo en la carrera. Claro, sí, un poco me parece incluso hasta
perpetuando esta idea de que si es terapia infantil, entonces solamente es cuidar a los niños, ver que estén limpios, que si te piden ir al baño tú los acompañes y ya, ¿no? O sea, hasta ahí quedó tu trabajo, o incluso esta parte de jugar con ellos. Pero conociendo pues ahora cómo han sido tus intervenciones, cómo está siendo tu trabajo, creo que hay mucha más información que dejamos de lado, ¿no? O sea, ¿tú cómo describirías cómo son tus sesiones con niños, sobre todo que me parece, has comentado, son niños que son diagnosticados con autismo o con algún tipo de déficit de atención o temas de desarrollo cognitivo, ¿no? ¿Cómo trabajas tú con ellos? Bueno, sí tiene toda, o sea, es súper diferente como a solo ser monitora en un curso de verano. O sea, sí tiene como una estructura muy distinta porque, bueno, parte es de que hay una evaluación previa, ¿no? En donde más o menos como que pues ya hay ciertas pruebas que están estandarizadas como para saber, pues sí, de acuerdo a la norma, como que deberían de estar haciendo como los niños y niñas a determinada edad o como cómo va desarrollándose estas habilidades. Entonces, partiendo como de una evaluación que se realiza, como que identificamos áreas de oportunidad, como de estas habilidades no están consolidadas porque no las puede realizar en casa o en terapia, o sea, porque cuando una habilidad está consolidada, la puedes hacer con quien sea. Tú llegas y le pides a un niño algo y ese niño lo hace, o lo puede hacer en la escuela, lo puede hacer en la casa, entonces sabemos que es una habilidad que domina porque la demuestra en cualquier situación. Cuando hay una habilidad en desarrollo, pues lo que vemos es que no siempre la hacen como con la misma persona, ¿no? O tienes que estar como que a lo mejor insistiendo mucho, entonces trabajamos sobre esas habilidades. Y con base en eso se desarrolla un programa en donde enseñamos habilidades básicas para que, porque sí, también lo que noto es que, por ejemplo, creo que como papás, como que hay demandas como muy como de quiero que mi hijo hable con sus compañeros, ¿no? O quiero que mi hijo, pues, no sé, si hay un retraso en algunas habilidades, como que ya vaya al baño. Y no sabemos que detrás de esas habilidades que parecieran como muy naturales, porque en un desarrollo como que se van dando, hay muchos precursores. Para que un niño hable, tenemos que verificar como que puede imitar sonidos, tiene una variedad en su lenguaje, tanto receptivo como expresivo, ¿no? Y como que puede comprenderlo. Y después, entonces ya se llegará a enseñarle como frases más avanzadas, ¿no? O hasta responder a preguntas muy simples como de ¿qué quieres? Tenemos que enseñarles todo un proceso en el que conozcan como cuál es lo que les diferencia como una oración de una pregunta. Y entonces hay muchos precursores del aprendizaje y lo que vemos es que pues comenzamos como por ahí. Entonces a veces pareciera que la terapia es como... Porque además todo eso se desarrolla como en un ambiente de juego, en donde estamos jugando con los niños, así como de, vamos a hacer figuras de Play-Doh. Y entonces de repente es como una pausa y le dices como, haz una instrucción, ¿no? Como aplaude. Ok, muy bien. Y entonces es como más Play-Doh, ¿no? Y se vuelve como el aprendizaje como un poco no tan estructurado en la escuela, sino también de una manera divertida. Pero siento que eso desvía un poco la mirada porque cualquier persona que no conoce como de terapia, bueno, análisis de comportamiento, que es lo que hacemos, pues llega a la sala y dice como, pues mi hijo está jugando nada más, ¿no? O a mí de qué me va a servir que aplauda o que se toque la cabeza, ¿no? Pero pues es porque nuevamente todo esto sienta las bases que no sabemos va a llevar como a tener un aprendizaje mayor. Entonces es un poco de como todo el proceso detrás que hay en las sesiones. Sí, oye, y creo que justo esto que mencionabas de cómo es la interacción de los padres respecto a lo que observan en las terapias, también me parece muy importante conocer justo estos retos a los que tú como terapeuta infantil te enfrentas, ¿no? Porque igual en algún punto platicábamos esta parte de a veces pareciera que trabajas más con los papás que con los niños en este aspecto de que pues puede haber, sí, muchos prejuicios o incluso ahorita que lo comentabas, pensaba muchísimo que sobre todo cuando hacemos esta parte de nuestro servicio social en la carrera, ya ves que está pues la clínica universitaria, llevan a los niños
Y los papás ya vienen como con una lista de demandas, como bien decías, de a ver, es que ya tiene Sí. 4 años y todavía no se deja de hacer pipí en la cama. Y entonces un poquito me parece que hasta es como si habláramos de maquinitas, de, oye, es que te compré este Game Boy hace como 3 años y como que no le ha funcionado este disco, entonces arréglamelo, ¿no? Ujú. Este, y que en ese sentido, pues nos toca mucho como que aterrizarlos en esto que decías, por ejemplo, del lenguaje, o sea que sí, puede que a nuestro alrededor nos toque convivir con muchos peques que tú ves que van imitando todo lo que las personas alrededor van haciendo, pero no conocemos qué pasa cuando no hay esa imitación, ¿no? O sea, qué Ujú. procede. Sí, y que, o sea, si tú quieres dar como una instrucción compleja, primero tiene que haber una base de, puedes seguir toda una variedad de instrucciones para que yo, o sea, incluso si te estoy enseñando a escribir, y Ujú. tiene que haber imitación, tiene que haber un seguimiento de instrucciones. Em, Creo que sí, a veces como que las demandas de los papás sí llegan a ser no ambiciosas porque es como que podemos llegar ahí, pero pues también entiendo como y trato de empatizar como que Ujú. pues hay que llegan como con un poco de impaciencia tal vez, ¿no? Ujú. Y que creo que es aquí súper importante como desarrollar esa paciencia de saber que es como pues sí, tal vez llevo un mes en terapia, pero es diferente también como cada cuánto tomas terapia. Por ejemplo, bueno, comúnmente siento que la Ujú. idea de tomar terapia, como sobre todo en la parte clínica, es Ujú. como, bueno, una vez a la semana, ¿no? Pero bueno, con estos niños es diferente. Ellos llegan a tener entre 8 y 20 horas de terapia a la semana, porque es Ok. como estar reforzando habilidades. Entonces, claro que ahí se ven como diferentes, pues, desarrollo en los casos, porque pues no es lo mismo como un niño que va a terapia nada más 2 horas a la semana a un niño que tiene 20 horas de terapia a la semana y que además tiene un equipo como a veces cuando son muchas horas, pues sí, es como un poco cansado para una terapeuta estar dando 20 horas como con un niño. Entonces como que en los equipos hay más terapeutas, se varía un poco y esto también es mucho mejor porque garantizamos que lo que hace contigo y lo que hace conmigo también lo hace con otra terapeuta que está en el Ujú. equipo, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, a veces noto como un poco esa impaciencia en los papás, que también entiendo, que es como, bueno, yo ya quiero que mi hijo haga todas estas cosas, ¿no? Pero es como, bueno, vamos poco a poco, poco a poco. Y Ujú. Ujú. que realmente como que si lo comparamos me ha tocado muchos casos como de, pues sí, tal vez lleva 2 años, pero de la primera sesión que tuvimos ahorita lo que está haciendo y lo que hemos logrado en 2 años de terapia o en un año de terapia es súper, Ujú. súper, súper diferente. Y también otra cosa que hay que trabajar mucho con los papás es cómo ellos también pueden practicar estas cosas en casa, que creo que también, Sí. no sé si es algo, tal vez si platicamos ahora como con una maestra, pase lo mismo en la escuela, pero también siento que a veces se tiene como esta idea de, como tú dices, ¿no? Como de, aquí está mi hijo, como, Ujú. ¿qué puedes hacer con él, no? Ujú. Cuando es como, sí, va a trabajar aquí, pero a veces de nada sirve o sería muy bueno que todo esto que estamos viendo como que también tenga una congruencia con lo que pasa en casa, ¿no? Claro. Y entonces sí, también es como trabajar mucho como en esa educación y práctica como con los papás, ¿no? Como de explicarles un poco como por qué pasan ciertas cosas, ¿no? O Ujú. que tendemos como a entender que, no sé, como por ejemplo, si un niño llora, es como, pues le voy a dar mi atención, ¿no? Y es como de, no, sí le estás dando la atención, o sea, él está aprendiendo que llorando obtiene tu atención, en vez de que le enseñemos a que a lo mejor si quiere algo te diga, oye papá, o oye mamá, necesito esto de ti, o Ujú. te toque el bracito o algo así, es como el niño está aprendiendo que llorando obtiene tu atención, ¿no? Entonces es como enseñarles toda una variedad de cosas de por qué pasan ciertas conductas, cómo es que ellos pueden practicar en casa Ujú. y también se vuelve como algo complejo porque pues creo que al día de hoy, pues no sé, no tenemos tantas oportunidades o Ujú. conocemos muchos papás que también trabajan, ¿no? Y que no están en casa y se hace un poquito más complejo, pero sí, es mucho trabajo como con los papás, como para hacerles tener un poco de paciencia o Ujú. explicarles como por qué estamos trabajando de la manera en la que trabajamos y también animarlos a que esas mismas cosas que los niños están aprendiendo también puedan practicarlos en casa.
Sí, como involucrarse más, ¿no? Sí. Porque creo que también, regresando un poco al punto de que tú te dedicas a trabajar sobre todo con poblaciones que tienen un diagnóstico de algún tipo de manifestación del autismo, por ahí podemos empezar en que pues puede que todavía haya ciertos tanto miedos como prejuicios al respecto del diagnóstico, ¿no? Ujú. Este, y que, y que bueno, ahí también me gustaría saber qué es lo que tú notas, o sea, cómo ha avanzado este tema o cómo se ha visto, porque regresando a lo que decíamos de que en TikTok ya luego puedes encontrar mucha información. Eh, Justo hace como 3 semanas encontraba el perfil de un chico de 14 años que pues sí, está diagnosticado con autismo. Él es una persona que puede hablar porque sabemos que está también el Ujú. autismo no verbal, ¿no? Y su mamá de 40 y tantos años apenas recibió su diagnóstico formal de autismo y aparte de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? Pero no hay tanta información que nos permita saber, ok, qué cosas son autismo, qué cosas, ¿sabes qué? Tiene que ver más con un tema de ansiedad, de estrés y es lo que estás mostrando ahorita, pero no tienes como este diagnóstico, ¿no? Sí, es que creo que trabajar con diagnósticos es complejo por eso, porque como el diagnóstico es una agrupación de signos y síntomas, se comparten como en otras cosas, que era un poco como lo que pasaba cuando comenzó todo esto de COVID. No sé si llegaste a ver esa tablita que decía como cómo identificar de cuando es COVID a cuando es gripe Sí. a cuando es otra cosa, ¿no? Y decía como de, no, pues es que el dolor de cabeza lo tienen las tres, ¿no? Sí. Es un poco así, o sea, como que encuentras muchas cosas como en común. Y sí creo que como que tiene su parte buena y su parte un poco negativa, Ujú. porque sí creo que hay como que más información acerca de estos diagnósticos, pero también creo que por eso es que también han incrementado mucho, ¿no? Como el autismo al final del día es eso, como un conjunto como de habilidades que se ven de forma como distinta, como ciertos patrones, y es un espectro, o sea, se dice que es un espectro porque es como como imagínate este círculo cromático, ¿no? Ujú. En donde hay niños que a lo mejor tienen muy desarrollado la parte del lenguaje, pero les cuesta la parte como de la flexibilidad. O hay niños que tienen muchas habilidades de juego, pero carecen de esa parte de un lenguaje expresivo, ¿no? Entonces, como se ve toda una gama de habilidades que se tiene, eh, por eso es que a veces, como tal, nosotras, o sea, hay veces en los que los papás sí, para ellos es importante como darle un nombre, ¿no? Ujú. Y que no solamente pasa con el autismo, tú sabes, pasa Sí. como que con otras cosas, ¿no? Como depresión, ansiedad, TLP, ¿no? O sea, como que para la persona llega a ser importante como decir, ok, tengo esto y a mí me hace entender por qué pasan ciertas cosas, pero que al final del día, bueno, yo creo que, y lo he visto, o sea, en la práctica, al final trabajas como con lo mismo, como tengas autismo, tengas trastorno de déficit, lo que importa realmente es cómo vamos a resolver toda esa serie de cosas que te están pasando en casa, en la escuela, ¿no? O sea, como un poco más como de, ok, sí, podrías tener un diagnóstico muy establecido, ¿no? Pero en realidad a nosotras lo que nos interesa es cómo se está comportando eso Ujú. en los distintos como ambientes en donde te desarrollas, ¿no? Que también es lo mismo como con ansiedad o con depresión, es como, Sí. claro que es importante, pero pues al final del día necesitamos hacer algo con eso, ¿no? O sea, no solamente un diagnóstico de, tienes esto, es como, ok, y ya, Ujú. ¿no? Es Ujú. como, bueno, igual la forma de resolverlo, la forma de trabajarlo es como lo más importante. Entonces se ha visto que también ha habido un incremento como en diagnóstico, porque como el autismo no es una enfermedad como que puedas detectar en tu sangre, Ujú. pues no hay Sí. una prueba como tal, ¿no? Y muchas cosas son como de interpretación, son muchos como inventarios en donde vas poniendo palomitas, entonces no es algo como que tengas en tu sangre, ¿no? Que se pueda ver o incluso en tu cerebro. O sea, es como más una cuestión como de interacción y de comportamiento. Por eso es que ahora han aumentado más los casos y también pues porque creo que es bueno que ahora la gente como que sepa más del tema y lleva más a sus hijos a diagnosticar o a tratarse. Ujú. Sí, sobre todo esto que decías, ¿no? Ahorita lo pensaba de que
sí abre el espacio a que si bien hay cierto temor a lo mejor, o incluso en algún momento me tocaba un caso de una mamá que decía, es que yo me siento muy agobiada porque mi niño tenga un problema de desarrollo cognitivo, ¿no? Ujú. Pero que haya más la posibilidad de dialogarlo como para decir, mira, sí, puede estar pasando por esta situación, puede que a lo mejor ya tenga 6 años y todavía no diga las 20 palabras de cajón que se nos dice en el desarrollo que tenemos que decir y aparte pronunciar súper bien, ¿no? Ujú. Pero hay cosas que podemos hacer al respecto, ¿no? Porque creo que tal vez antes, incluso pensando en nuestros abuelos, como que nos tocaba ver muchísimo que era o forzarlos, por ejemplo, con las personas que eran zurdas, ¿no? Esto de que les amarraban la mano a la Sí. espalda y a fuerzas tienes que escribir con la izquierda, ¿no? Digo, con la derecha. Ujú. O esta parte de ocultarlos, de cerrar un poquito hasta su panorama para que no tuvieran tanta interacción con el mundo, ¿no? Y creo que con todo lo que nos compartes, pues es reconocer que sí hay habilidades, pero como bien dices, que se muestran de forma distinta. Pensando, por ejemplo, hasta en la comunicación. Creo que de repente valoramos muchísimo el poder hablar, pero ni siquiera quienes sabemos hablar nos podemos comunicar de una forma eficiente, ¿no? Exacto, sí, creo que tocas así un tema súper importante y que creo que no se ha resuelto del todo, pero es como esta parte de la inclusión, Ujú. como si hablamos como de, bueno, los diagnósticos que pueden tener las personas, como que esta parte de inclusión sí creo que todavía nos falta bastante, o sea, como Ujú. cómo trabajamos en las escuelas, ¿no? O cómo le explicamos esto, como, porque incluso dentro de las familias se ha visto que, no sé, uno de los niños tiene autismo, pero el otro no. Entonces, pues ahí es como cómo le explicas, por ejemplo, como a la hermanita, al hermanito, ¿no? Como cómo es que se está comportando como, pues, su hermano, ¿no? Su hermana. Entonces sí siento que todavía ahí como que nos falta mucho como de inclusión en la población en general. Ujú. Sí. Y digo, a mí me gustaría también saber de qué forma tú particularmente, porque puedo considerar que el conocerte y saber desde qué lugares trabajas, a mí al menos me ayuda mucho en esta parte de que, ok, tengo una consultante, pero ella me dice que su hijo como que de repente le está pasando algo o está viendo que no está logrando tal cosa y digo, no, pues se lo paso a día, ¿no? Eh, de tu lado, ¿cómo haces este punto de que las personas conozcan un poquito más, que sepan que tu trabajo va hacia ese lugar de, mira, hay opciones, o sea, no dejes como que a tu hijo encerrado ahí en su pequeño mundo, ¿no? Ujú. Pues creo que afortunadamente como que esto que pasa mucho como en la terapia, como que se corre la voz, ¿no? O sea, como de, ya sabemos, como que conoces a alguien, ¿no? Que te recomendó. Y creo que ha estado padre porque en realidad es que cuando te das cuenta, o sea, sí responde como todo esto, este trabajo que hemos hecho con los niños, sí responde a una necesidad, porque nos damos cuenta que hay así como que papás como que con esas necesidades muy, muy particulares. Yo creo que hay que seguir promoviendo mucho como la información acerca del autismo y que es importante, pues sí, tomar terapia porque eso ayuda muchísimo. Casi los diagnósticos comienzan a los 3 años, que es cuando se comienza a desarrollar un poco más el lenguaje y donde los papás como que ya consolidan un poco las sospechas que llegan a tener. Y a partir de eso se ha visto que hay como que muy buenos avances cuando comienzas a tomar terapia desde pues pequeño, pero también, como lo decías hace rato, como ese caso de alguien de 14 años, es como, creo que nunca es tarde como para acercarse a, pues echar un ojo, ¿no? Como que también se ha visto que, por ejemplo, en mujeres adultas los diagnósticos de autismo casi no se ven porque son como cuestiones como que se atribuyen en general como a las mujeres, o sea, como si por ejemplo estás teniendo como que a las mujeres no se les dan esos espacios tan en público y pues no se les hace raro como de, bueno, esta mujer porque
¿por qué no está hablando? O algo así, ¿no? O como, ¿por qué le están costando trabajo ciertas cosas? Porque no se les da como esa importancia, esa visibilidad. Y ahora se ha visto que pues hay bastantes como mujeres autistas adultas que no fueron como diagnosticadas o que se daban como por sentado ciertas cosas, como pues por esta cuestión como de no ver. Sí, como dices, el tema de género, ¿no? O sea, con esta parte del habla, sí, creo que encaja muchísimo que se asume que a lo mejor en nosotras es esperar a que la otra persona hable y ya nosotras empezar a hablar, ¿no? Y que si se ve normalmente que una mujer casi no habla, pues nada más dices, es introvertida, fin. Sí, ¿no? O pues porque no, sí, o sea, como que no se le da ese papel a las mujeres como de, oye, tú también puedes como tomar esa iniciativa, hablar, como tener estos espacios. Sí, y que no da, ahora sí que no podemos notar que, ahorita que lo decías, pensaba las personas que, por ejemplo, en esta cuestión de exponer en la escuela, ¿no? O sea, de que siempre conoces a alguien que se pone súper nerviosa al momento de exponer y otra vez lo consideramos como de, pues sí, tiene pánico y a todos nos pasa, ni modo, ¿no? Y no indagar un poco más en, bueno, pero es que genuinamente yo siento que el mundo se me hace chiquititito cuando estoy enfrente de el salón o en el pizarrón explicando algo y yo no lo veo, lo vivo normal, ¿no? Sí, creo que ahora, bueno, como tú lo dijiste hace rato, como creo que un poco de ventajas, sí, el TikTok, que creo que siempre tendría que ir como que corroborado. Sí. Pues es esa parte, ¿no? Como que se han alzado como esas señales como de, oye, a lo mejor esto que está pasando, pues no, pues puedes como atenderlo, ¿no? O tal vez esto que estás viviendo, lo están viviendo también otras personas. De hecho, sí me llegó como una de mis consultantes en alguna sesión me dijo, oye, justo como que vi un TikTok y me surgió la duda como de si yo tengo pues un trastorno de déficit de atención. Entonces fue como, ok, lo checamos, ¿no? O sea, como a lo mejor destinamos como ese espacio, si para ti está respondiendo como a una necesidad que está surgiendo en ese momento, como que lo podemos ver. Y también me han llegado así casos como de que hacen como algún test, como que ven alguna cosita y es como, eso me describe como muy a la perfección, o comparto muchas de estas cosas, o ahora me hace un poco más de sentido. Entonces sí creo que es bueno que ahora está viendo como más información al respecto. Sí, como dices, esta parte de corroborar, porque ahorita me acordaba del famoso test de Winnie Pooh, ¿no? Que si le sale Tiger ya dicen de no, pues sí, tengo déficit de atención, ¿no? O las personas, este meme que es algo así como de que, es que a mí me salió Igor y yo quería ser Tiger, ¿cómo puedo ser Tiger, no? Me gustaría saber, ¿tú qué le recomendarías en general a las personas cuando se trata de tener como estas ganas de conocer más o saber si les conviene iniciar terapia infantil para sus pequeños? Yo creo que ahora hay como mucho contenido en redes sociales de esto que es la psicoeducación. Entonces, pues yo recomendaría como acercarse a pues estas páginas en las que hay buen contenido, que sabemos como de, ok, es una psicóloga, por ejemplo, que está creando este tipo de contenido. Y lo que siempre tiene que pasar en terapia es que al inicio hay una entrevista, hay una evaluación, y pues una persona va a determinar como, ok, a mí me parecería que tú te beneficiarías como de asistir a terapia. Entonces creo que, pues también como que normalizar un poco los procesos, ¿no? No sé si la gente siempre está como muy familiarizada como cómo es ir a terapia, pero pues eso pasa al inicio, ¿no? Haces una entrevista, haces una evaluación y pues está como en esta ética profesional como decidir, como ok, sí, yo sí creo que es importante aquí atender esta serie de cosas o no, ¿sabes qué? No es necesario. Hay personas que solamente van a una sesión y es un poco como por esta duda que tienen, entonces
pues sí, creo que en resumen como acercarse a la terapia porque la persona detrás pues va a ser la más capacitada para decirte como sí, creo que sí sería necesario y vamos a trabajar con este tipo de programa o vamos a tener sesiones de esta forma o yo creo que para ti te convendría tomar terapia de este tipo. Ujú, ok, pues mira, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado el día de hoy. No sé si quieras tú agregar algo más, ¿cómo te sientes? ¿Ya te relajaste? Sí, ya. Pues nada, muchas gracias por invitarme, Mariana. Espero que pues se hayan aclarado un poquito las dudas acerca de toda la variedad que es como, porque creo que incluso yo trabajo como con una pequeña parte de lo que podría ser la terapia infantil, como al menos ese es mi enfoque, pero sí, pues está padre que ahora los papás también estén más interesados, mamás, papás, en pues acercar a sus hijos como a la terapia y a atenderse. Ay, muchísimas gracias, Día. Gracias. Pues, igual, ¿no? O sea, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde, el centro en el que trabajas o espacios que nos quieras compartir? Pues se llama, nos encuentran en Instagram como Autism Center Mexico City, porque damos mucha terapia a familias que no hablan a veces español, pero no sé si haya como algún lado en donde podamos dejar la información. Ah, ok, sí, yo creo que y bueno, pues nada, también les agradecemos que estén sintonizándonos, recordarles que nos pueden encontrar en Spotify, aparece el videíto, pero también ustedes pueden poner nada más play y escuchar mientras están haciendo todas sus actividades. No dejen de seguirnos en YouTube, búsquenos en Instagram como @EmaNewsletter y pues no dejen de suscribirse también a nuestra newsletter, está padrísima y tienen un montón de beneficios. Gracias. Esto fue Mujeres que Inspiran, una sección de Emma Newsletter hecha por y para mujeres. Síguenos en todas las redes sociales y recuerda que puedes suscribirte a nuestra newsletter en www.emmaindigo.com.